Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecito y noticias del espectáculo. Espero que estén radiantes, llenos de energía positiva y con las antenas bien puestas para sintonizar lo último y lo más jugoso que está pasando en el Olimpo de las celebridades turcas. Porque hoy, mis queridos chismosos, tenemos un BOMBAZO que va a hacer temblar los cimientos del mundo del entretenimiento. Agarren sus palomitas, porque esto se pone bueno. Prepárense porque hoy vamos a diseccionar, analizar y destripar, con lujo de detalles, la situación de nuestros adorados Yaman, ese Adonis turco que nos roba el aliento con cada mirada, y Demet, la reina de la comedia romántica, esa mujer que nos hace reír a carcajadas y suspirar con sus interpretaciones. Y sí, como reza el título, vamos a desenmascarar la verdad detrás de ese rumor que ha estado circulando como la pólvora. ¿Realmente están viviendo juntos? Sí, mis queridos, viviendo juntos bajo el mismo techo. Y no me refiero a las paredes de un set de grabación o a los confines de un guión. Esto, damas y caballeros, va mucho pero mucho más allá. Las repercusiones, como se imaginarán, podrían ser de proporciones épicas, un verdadero sismo mediático. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de intrigas y revelaciones, quiero pedirles, desde lo más profundo de mi corazoncito chismoso, un favor enorme. Si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir este oasis de cotilleo y noticias frescas, o si, a pesar de ser fieles televidentes, todavía no han sucumbido al encanto del botón de suscribirse, este es el momento, el instante preciso, el kairos perfecto para hacerlo. No se arrepentirán, se los juro por todo lo que más quiero, que por cierto, incluye una buena taza de té turco y una jugosa exclusiva. Aquí encontrarán las noticias más candentes, los chismes más picantes, los análisis más profundos y las teorías más alocadas sobre sus estrellas turcas favoritas. Así que sin más dilación, denle un clic al botón de suscribirse, activen la campanita para recibir notificaciones y no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Y ahora sí, mis chismosos, pongámonos manos a la obra y vayamos al grano, porque el chisme es jugoso y el tiempo es oro. Como bien saben, Yaman y Demet son dos titanes, dos colosos, dos fuerzas de la naturaleza dentro del universo del entretenimiento turco. Su talento desbordante, su carisma arrollador y su innegable atractivo físico los han catapultado a la estratosfera de la fama, trascendiendo fronteras y conquistando corazones en todo el mundo. Ambos han protagonizado algunas de las series más exitosas y aclamadas de los últimos años, producciones que han roto récords de audiencia y generado un fandom apasionado y leal. Y su química en pantalla, esa química, es un espectáculo aparte, una explosión de emociones que nos hace suspirar, reír, llorar y, por qué no decirlo, soñar con que esa magia traspase la pantalla y se convierta en algo real. De hecho, confieso que soy una más de esas millones de almas que en secreto, o no tan en secreto, anhelan ver a Yaman y Demet juntos, tomados de la mano, compartiendo algo más que miradas cómplices y diálogos ingeniosos. Siempre hemos alimentado la esperanza de que su relación se eleve a un plano superior, que ese chispazo que vemos en pantalla se convierta en un fuego abrasador en la vida real. Que Cupido haga de las suyas y los fleche con su amor. Pero la cruda realidad, al menos hasta este momento, siempre nos ha devuelto a la tierra. Ambos, como todos sabemos, han mantenido relaciones sentimentales con otras personas, romances que han acaparado titulares y generado ríos de tinta. Y aunque siempre han manifestado una profunda amistad, un respeto mutuo inquebrantable y una admiración profesional palpable, nunca, jamás, en ningún momento, se ha confirmado, ni siquiera insinuado, que existiera algo más, algo romántico, algo íntimo entre ellos. Hasta ahora. Hace algunas semanas, como una brisa suave al principio, comenzaron a circular rumores, susurros tímidos, insinuaciones veladas de que Yaman y Demet estaban compartiendo mucho tiempo juntos fuera del ámbito laboral, lejos de los focos y las cámaras. Se les vio, según testigos presenciales, disfrutando de cenas en restaurantes exclusivos, paseando relajadamente por las encantadoras calles de Estambul, e incluso, agárrense, visitando juntos una inmobiliaria. Estas informaciones, como era de esperar, encendieron las alarmas de todos los fans, incluyendo a esta humilde servidora. La especulación se desató, estarían buscando un nido de amor para compartir. Estarían planeando dar el gran paso y construir un hogar juntos. Al principio confieso que muchos, incluyéndome a mí, pensamos que se trataba de meras conjeturas, de rumores infundados, del producto de la imaginación desbordada de algunos fans demasiado entusiastas y ansiosos por ver su sueño hecho realidad. Pero a medida que transcurrían los días, los rumores, cual bola de nieve imparable, se hacían más fuertes, más persistentes, más detallados.
Y entonces, mis queridos chismosos, llegó la confirmación. El bombazo que estábamos esperando. Una fuente cercana, muy cercana, a ambos actores, que prefirió, comprensiblemente, permanecer en el anonimato para proteger su privacidad y evitar represalias, reveló a un importante medio de comunicación turco con prestigio y credibilidad, que Yaman y Demet efectivamente sí, estaban viviendo juntos. Sí, lo han escuchado bien. La fuente con conocimiento de causa aseguró que, después de una serie de acontecimientos, que no voy a detallar en este momento para salvaguardar la intimidad de nuestros protagonistas, ambos decidieron dar un paso significativo en su relación y comenzar a compartir un hogar, a construir un proyecto de vida en común. La noticia, como pueden imaginar, causó un auténtico tsunami en el mundo del espectáculo turco, un maremoto de proporciones bíblicas. Los fans enloquecieron, las redes sociales estallaron en un torbellino de comentarios, especulaciones y teorías, los medios de comunicación se hicieron eco de la primicia, y los paparazzi se lanzaron a la caza de la imagen definitiva, la prueba irrefutable de que el rumor era cierto. Pero, ¿qué está pasando realmente entre Yaman y Demet? ¿Por qué tomaron la decisión de convivir bajo el mismo techo? ¿Qué motivó este cambio radical en su relación? Y lo más importante, ¿cómo está afectando esta convivencia a su día a día, a su dinámica de pareja, a su futuro juntos? Pues bien, según la fuente confidencial que mencioné anteriormente, la convivencia entre Yaman y Demet no está siendo, precisamente, un camino de rosas, un lecho de pétalos de rosa. Al parecer, ambos, como es natural en cualquier ser humano, tienen personalidades muy marcadas, muy definidas, y aunque se quieren, se respetan, se admiran y se desean mutuamente, sus diferencias, sus particularidades, sus manías están generando algunas tensiones, algunos roces, algunos conflictos que ponen a prueba la solidez de su relación. Yaman, como todos sabemos, es un hombre apasionado, impulsivo, visceral, con un temperamento volcánico y un carácter indomable. Es un perfeccionista empedernido que se exige al máximo a sí mismo y a los que le rodean. Un hombre de acción, un espíritu libre, un torbellino de energía que arrasa con todo a su paso. Demet, por su parte, es una mujer independiente, segura de sí misma, con las ideas muy claras y una determinación inquebrantable. Es una persona organizada, metódica, planificadora, que le gusta tener todo bajo control y anticiparse a los imprevistos. Una mujer pragmática con los pies en la tierra, que valora la estabilidad y la rutina. Estas diferencias, que en principio podrían parecer complementarias, que podrían enriquecer su relación y aportar un equilibrio a su vida en común, están generando, lamentablemente, algunos roces en la convivencia diaria, pequeñas fricciones que si no se gestionan adecuadamente podrían convertirse en grandes problemas. Al parecer, Yaman tiene una forma de hacer las cosas muy diferente a la de Demet, un estilo de vida que choca con el orden y la disciplina de su pareja, y esto está provocando algunas discusiones, algunos desacuerdos y algunos momentos de tensión. Por ejemplo, la fuente reveló que Yaman es bastante desordenado, un tanto caótico y le cuesta mantener la casa limpia y organizada. Demet, por el contrario, es muy pulcra, meticulosa y le gusta tener todo en su sitio, cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Esto ha provocado algunas discusiones entre ellos, ya que Demet se siente frustrada por tener que limpiar constantemente detrás de Yaman, por tener que recoger sus cosas y por tener que lidiar con su desorden. Otro punto de conflicto, según la fuente, es la forma en que ambos gestionan su tiempo libre, sus hobbies, sus aficiones. Yaman es un hombre muy activo, deportista, aventurero y le gusta salir, viajar, explorar nuevos lugares, practicar deportes extremos y socializar con sus amigos. Demet, por su parte, prefiere pasar tiempo en casa, leyendo un buen libro, viendo películas o series en la televisión, cocinando, cuidando de sus mascotas o simplemente relajándose en la comodidad de su hogar. Esto ha provocado que en ocasiones se sientan solos, incomprendidos y que no tengan suficiente tiempo para compartir juntos, para disfrutar de su compañía y para fortalecer su relación. Pero eso no es todo, mis queridos chismosos. Al parecer, la presión mediática, el acoso de los paparazzi y la constante vigilancia de los medios de comunicación también están afectando negativamente a la relación entre Yaman y Demet. Ambos, como ya hemos dicho, son figuras públicas muy conocidas, muy queridas y cualquier cosa que hagan, digan o piensen es noticia, se convierte en titular y genera un revuelo mediático. Esto les está generando mucho estrés, ansiedad y agobio, y les está impidiendo disfrutar de su relación con normalidad, de vivir su amor en libertad y de construir un futuro juntos sin la intromisión de los demás. Según la fuente, Yaman está empezando a sentirse asfixiado por la situación, atrapado en una jaula de oro, incapaz de escapar de la mirada inquisidora de los medios.
Le agobia la idea de que su vida privada esté constantemente expuesta al público, que cada uno de sus movimientos sea analizado, juzgado y criticado, y le frustra no poder hacer las cosas que le gustan sin ser fotografiado, grabado o entrevistado. Demet, por su parte, está intentando mantener la calma, ser comprensiva con Yaman, apoyarlo en estos momentos difíciles y buscar soluciones para proteger su intimidad, pero también se siente afectada por la situación, se siente vigilada, controlada y limitada en su libertad. En resumen, mis queridos chismosos, la convivencia entre Yaman y Demet no está siendo un camino de rosas, una luna de miel perpetua. Ambos están enfrentando algunos desafíos, algunas dificultades y están teniendo que lidiar con la presión mediática, el acoso de los paparazzi y la falta de privacidad. Pero a pesar de todo, ambos siguen enamorados, se quieren, se respetan, se admiran y están decididos a luchar por su relación, a superar los obstáculos y a construir un futuro juntos. La pregunta que todos nos hacemos ahora es, ¿podrán Yaman y Demet superar estos obstáculos, gestionar sus diferencias, lidiar con la presión mediática y construir una relación sólida, duradera y feliz? ¿Será su amor más fuerte que los desafíos que enfrentan? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es cierto, mis queridos chismosos, es que su historia, con sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus momentos de tensión, nos tiene a todos enganchados, expectantes y deseando que el amor triunfe al final. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis queridos chismosos. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado conociendo la verdad, o al menos una parte de la verdad, sobre lo que está pasando entre Yaman y Demet. Recuerden que esta información proviene de una fuente cercana a los actores, pero que no es una confirmación oficial. Por lo tanto, debemos tomarla con precaución, con escepticismo y esperar a que ellos mismos se pronuncien al respecto. En resumen, hemos visto cómo la convivencia entre Yaman y Demet, a pesar de ser un sueño hecho realidad para muchos fans, está siendo más complicada de lo esperado. Las diferencias de personalidad, la presión mediática y la falta de privacidad están generando tensiones y conflictos entre ellos. Sin embargo, también hemos visto que ambos están enamorados y dispuestos a luchar por su relación. El futuro de su historia es incierto, pero sin duda, nos mantendrá a todos enganchados. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Yaman y Demet podrán superar sus diferencias y construir una relación duradera? ¿O creen que la presión mediática y la falta de privacidad acabarán por separarlos? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones con nosotros. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, el chisme es vida.